Ayer en la comisión permanente, Unidas Podemos se equivocó. Resulta que votó en contra de lo que había dicho tantas veces y había demostrado que iba en serio, que iba a hacer. Vamos, que se quería dar a conocer el historial de Billy el Niño, un torturador más que presunto que tenía que dar cuentas de lo que ha hecho como servidor público durante todo este tiempo. Lo sorprendente no es que alguien se equivoque, porque pasa todos los días y seguirá pasando. Lo sorprendente es que en un plazo brevísimo de tiempo se disculparon y quedó claro que los de Pablo Iglesias, pues es verdad que tienen un compromiso muy claro con la memoria y contra todos los efectos perniciosos del franquismo que todavía dejan algunos efluvios en nuestra democracia, por ejemplo, en Vox. Todos los medios de comunicación no han perdido la ocasión de disparar al respecto. La excusa daba lo mismo, la petición de perdón daba lo mismo, porque si puedes hacer daño, ¿cómo vas a ahorrarte ese momentillo? Hace nada, los de Podemos eran unos rojos peligrosos que venían a reventar el sistema. Y ahora, cuando de repente, por ejemplo, aplauden al rey, se convierten en traidores a no se sabe muy bien qué causa en defensa de esos medios de comunicación que sí que defienden al rey. En fin, que tenemos la democracia que tenemos, los medios que tenemos y viene un futurito claro. Se ha hablado menos en esos grandes medios de que Ortega Smith ha cogido de manera ilegal una metralleta y que ha disparado a gente a la que él le pegaría un tiro. Es peligroso porque Germán Terç, que es del mismo partido, ha llamado a un golpe de Estado. Y si nos descuidamos, todos somos hijueputas a los cuales hay locos que querrán pegar un tiro. Por cierto, los de Vox y los del PP también han aparecido en las manifestaciones de los campesinos y de los trabajadores del campo. ¿Qué pasa? ¿Que durante todos esos años no sois responsables de que el campo esté estancado? ¿Y que este gobierno en un mes tiene que dar respuesta a todo lo que pasa en el campo? ¡Ay, tramposillos! En fin, que aquí desde el aeropuerto de Barajas, el aeropuerto Adolfo Suárez, que le pusieron este nombre para ver si se apropiaban también de la memoria de la transición. En fin, que desde este aeropuerto decimos que de aquellos barros, estos lodos. Ni rastro de Ortega Smith, sin drones, sin ruedas pinchadas. En fin, que bienvenidos a la frontera, desobedientes. Bienaventurados los desobedientes, porque ellos conquistarán la tierra que les pertenece. Eso es lo que pensaron los 60.000 campesinos extremeños que el 25 de marzo de 1936 protagonizaron una de las ocupaciones de tierras más multitudinarias de la historia de España. Una clase obrera campesina que poco o nada tiene que ver con los grandes empresarios que la pasada semana se subieron a las protestas contra el ministro de Agricultura y la subida del salario mínimo interprofesional. Vamos, esa gente que cree que la culpa de todos los males del campo español y hasta de las 7 plagas de Egipto las tiene, qué curioso, el nuevo gobierno rojirrosa que tomó posesión hace ni siquiera un mes. Y la falta de precios justos, y la subida de los costes de producción, y los recortes en las ayudas, y las presiones de los distribuidores, y siglos de atraso en el campo, en fin. Para hablar de los verdaderos problemas que arrastra la agricultura y la ganadería española desde hace muchísimos años, nos acompañan esta noche 3 miembros de la asociación 25 de marzo. 3 hombres que conocen muy bien los problemas del campo. Cañada, Jesús Díaz y José Vicente del Campo, bienvenidos a La Frontera. Muchas gracias por venir, compañeros. Gracias. Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tomad asiento. Oye, lo primero que quiero preguntaros, ¿qué es la Asociación 25 de marzo? Bueno, la Asociación 25 de marzo es un colectivo que nació de todo este proceso de lucha del 15M. Es hija de, aunque no lo parezca, aunque parezca extraño, es hija del 15M. O sea, que la gente cree que el 15M es solamente la Puerta del Sol o la... No, que va, el 15M parió mucho... O la Plaza de España de Cataluña. Parió muchas cosas y entre ellas, ¿no? Es decir, el 15M nació de mucha gente del 15M y de mucha gente de los campamentos Dignidad, de las marchas de la dignidad, claro, del ecologismo social, es decir, de gente que buscaba la historia, ¿no? De gente que decía aquello del filósofo, ¿no? Que no necesita la historia para como el ocioso paseante en el jardín del saber, sino que necesita la historia para actuar y para vivir. Entonces, creamos una asociación que no era solo de memoria histórica, sino para intervenir en el presente también, viéndonos ahí, ¿no? Claro, eso es lo que les preocupa. Y sobre todo para recuperar también algo muy desconocido de la historia de Extremadura y de la historia de España.
Algo que si uno se va a Tuñón de Lara, a Malefakis, a los grandes historiadores, se encontrará con el 25 de marzo, pero sin embargo, si se va a los historiadores más recientes, no encontrará ni rastro siquiera, ¿no? Y es la ocupación de fincas más grande que hubo en todo ese proceso. Unos hablan de 60.000, otros de 80.000 jornaleros. Una ocupación masiva y pacífica, el 25 de marzo del 36, que consumó aquella idea de la reforma agraria de la tierra para el que la trabaja, ¿no? Claro. Y en Don Benito, la semana pasada, ¿qué pasó? Bueno, pues lo que pasó fue que llegó el momento en el que estalló la burbuja. Esta burbuja que lleva tiempo fraguándose, puesto que las movilizaciones, vamos a partir de la base de que no han sido este año solo. O sea, el año pasado, en la misma fecha, en la misma feria, se hizo también otra protesta por los mismos síntomas que este año, que son los miserables precios de la fruta, de la hortaliza y de los productos del sector primario del campo. Ahí introducimos también la ganadería, la apicultura, o sea, este amplio sector agrícola que ya ha levantado la voz contra esa especulación tan brutal que hay en el campo como es los miserables precios, porque claro, es vergonzoso que haya una diferencia tan brutal. Vamos a partir de la base que 1 kilo de ciruela, me tengo que reír porque me hace muchísima gracia, me hace gracia por no llorar, porque es por no llorar. A un agricultor le han dado de liquidación por 1 kilo de ciruela en el campo entre 15 y 20 céntimos. En los supermercados, en la grande superficie, el precio de la ciruela ronda sobre los 2,50, 3 euros. Es abismal, es algo sobrenatura, que haya esa diferencia tan brutal. Multiplica por 6, por 7 los precios. ¿Dónde está esa diferencia? Esa diferencia se la quedan los intermediarios. Entonces, pues lo que pasó el miércoles es que llegó ya un momento en que el agricultor está quemado, totalmente quemado, y hubo un desplante tanto del señor Vara como de las OPA, de lo que son la patronal del campo. Entonces se le olvidó que hay muchas personas y muchos agricultores que no dependen de ningún sindicato, son totalmente independientes. ¿Por qué? Porque los sindicatos los han estado traicionando durante muchos años. Hay una cosa que nos llamó la atención y es, siendo conscientes de que siempre ha habido como una colusión, un amaño, ¿no?, entre la burguesía o los propietarios en el campo y los señoritos del campo y los señoritos de Madrid. Que a veces hay señoritos en Madrid que también son multinacionales. Sin embargo, veíamos en la cabecera de esa manifestación a gente del PP, a gente de Ciudadanos. Bueno, en todas las batallas se apunta siempre a algún pirata o algún personaje. Dímelo a mí que la manifestación por el desastre del mar menor en Murcia, en Cartagena fue, donde lleva el Partido Popular gobernando 24 años, fueron a la manifestación ellos. Sí, que son unos caraduras. O sea, ellos, su programa está hecho. O sea, su programa en la manifestación era ponerse en la cabecera, coger la voz cantante, pero se olvidan totalmente del sector primario, de los agricultores y los jornaleros. Porque en esta batalla, tanto la patronal como ciertos sectores del gobierno, sobre todo el señor Guillermo Fernández Vara, se han empeñado ellos en criminalizar a parte de la gente que estaba en esa manifestación, cuando esa gente son personas totalmente independientes, que no quieren saber nada de ningún signo político. Son personas que están perdiendo totalmente toda la confianza, tanto en los entes públicos como en los sindicatos, como en todo lo que rodea al campo. Claro, si hablarais catalán, yo entiendo que se hubieran mandado a los antidisturbios, pero hombre, hablando en castuo. Oye, el salario mínimo internacional, salario mínimo interprofesional, ¿tiene algo que ver con las protestas o es una excusa para atacar al Gobierno de Madrid? Tiene bastante que ver, ¿no? Sobre todo porque aquí hay un problema de fondo que muchas veces no se habla ni sale en los medios de comunicación, ¿no? Digamos que los medios de comunicación al final se preocupa de si la derecha estuvo en esa manifestación implicada con los pequeños agricultores o no la estuvo, cuando en realidad hay un problema de fondo mucho más grande, ¿no? Aquí en realidad el que tiene la culpa y el responsable, hay que ponerle nombre y apellidos, ¿no? Y son las grandes multinacionales, como son las grandes superficies comerciales y los grandes terratenientes que están acaparando toda la tierra en Extremadura. Estos son los señores que hacen de intermediarios, ponen
ponen un precio a esa fruta, devaluando toda la historia, y bueno, al final hay que señalar a esos responsables, y está claro que el pequeño agricultor y el campesino lo va a tener crudo, lo va a tener difícil si de verdad se quiere enfrentar contra esos terratenientes que en cierta medida son los que al final acaban comprando, fíjate, las propias tierras de estos pequeños campesinos que tienen que dejar la cosecha allí algunos años porque les sale más barato dejarla que cogerla y pagar al trabajador. Esto parece de las películas, ¿no? Vienen los cuatreros, amenazan al pequeño comerciante, al pequeño propietario, al pequeño agricultor, al jornalero, les amenazan, les dan una paliza, los empobrecen y luego se quedan con sus tierras, ¿no? Es de película y estamos en el siglo XXI. Claro. ¿Qué tiene que ver todo esto con el salario mínimo? Pues tiene mucho que ver, porque para que todo esto cambie hay que enfrentarse a esas grandes superficies comerciales y a esos terratenientes de una manera unitaria. O nos unimos el pequeño campesino y el agricultor con el jornalero, todos a uno contra las grandes superficies y los intermediarios, o si no estamos acabados. ¿Qué tiene que ver esto con el salario mínimo? Lo quiero decir, porque al fin y al cabo estas organizaciones utilizan a la patronal para arremeter contra estas dos clases sociales más explotadas y hacer una guerra de pobres contra pobres, indicándole y echándole la culpa de todo a la subida del salario mínimo, como si tuviéramos los trabajadores la culpa del campo de que todo esto... Y algunos, Manuel, diciendo que es que en Extremadura, incluso Vara, que a mí me dio bochorno, como planteando que, hombre, que es que los extremeños no se merecen tener un salario mínimo decente. Hombre, la cosa es vergonzosa sobre todo cuando uno cobra 6.300 euros todos los meses, además de la tierra que uno tiene y de las acciones en diversas empresas. Y si uno cobra 7 veces el salario mínimo, decir que la culpa del paro del salario mínimo en Extremadura, cuando uno además es el dirigente de un partido que lleva más de 30 años gobernando Extremadura, pues la cosa es de película. Sí me gustaría insistir en una cosa que has dicho antes y que creo que es una de las claves, porque si ha tenido mucha fuerza toda esta movilización en las comarcas de las Vegas Altas, por ejemplo, es porque ha habido un proceso de expropiación de los pequeños campesinos. Es decir, Atanasio Naranjo, por ejemplo, que es un empresario premiado por la Junta de Extremadura y que al mismo tiempo es el dueño de una de las principales centrales de fruta y que ya tiene 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas. ¿De dónde ha salido esa tierra? De todos los pequeños campesinos de Las Vegas que se la han ido quitando. Ese proceso es el proceso de, digamos, de... Ha sido todo lo que ha sido... Esa acumulación por desposesión, ¿no? Eso o sea, es que es robarle... Estamos volvemos al siglo XVI. A los Eso es. latifundistas. Exactamente. Claro, luego lo que uno no entiende es qué coño hace un tipo como Vara reuniéndose con esos tipos que además no se frenan, que tiene 2.000 y querrá tener 4.000. Es decir, que esa gente no tiene tasa, no tiene límite. Nunca. O sea, que le sobráis todos los pequeños. Luego, además, una cosa muy curiosa que sucede, ¿no? En la campaña de la fruta del verano del año pasado, nuestra asociación, sin ser un sindicato ni nada, hizo una labor sindical muy importante que recorrió la mayoría de las empresas hortofrutícolas de la zona de Extremadura para, con ello, ver que de verdad no se estaba cumpliendo el salario mínimo y otra cantidad de aberraciones muy grandes. Lo que nos llamó mucho la atención era que el pequeño agricultor y el pequeño campesino sí que pagaba el salario mínimo, pero sin embargo era el terrateniente, el gran, digamos, el que tiene la central hortofrutícola y las tierras, el que no pagaba, ¿no? Por eso tuvimos que poner una denuncia a Inspección de Trabajo y a día de hoy ni siquiera hemos tenido una respuesta de esa denuncia que pusimos en verano. Entonces, claro, porque ellos prefieren a lo mejor apoyarse en bufetes de abogados, en diferir cualquier tipo de problema y ahorrarse ese dinerillo, ¿no? Vamos, es una constante. Decir también una cosa, Es decir, para los que no conocen el paño le puede sorprender Vara, pero yo lo que digo es que ese Vara tiene mucho que ver con el PSOE de Valdecaña, con el PSOE que dijo que el Día de Extremadura era el Día de la Virgen de Guadalupe. Es decir, un partido que se ha nutrido de la tradición histórica del socialismo y de la fuerza que tiene los ecos del socialismo en Extremadura, pero que al mismo tiempo siempre ha buscado la alianza con los grandes propietarios en nuestra tierra. Es decir, que el problema es que le ha salido por la culata. El problema es que, claro, ha salido diciendo lo que ha salido diciendo cuando la misma patronal firmaba un acuerdo con el gobierno, cuando el gobierno está compuesto por su partido, cuando el propio salario mínimo de convenio que habían firmado Comisiones y UGT para este año eran 1.000 euros. Entonces ha quedado como Garancho Murcia. Pero claro, como digo, él buscaba los apoyos. Es decir, él buscaba los apoyos sobre todo ¿de quién? De las organizaciones profesionales agrarias, porque como dice Jesús, el problema es cuando lo que se azuza es el enfrentamiento entre pequeños agricultores y jornaleros y tú no señalas a los verdaderos responsables del asunto, que son las grandes superficies comerciales, que son los fondos de inversión, la uberización del campo que está produciéndose, y que son las grandes centrales exportadoras, que son realmente quienes controlan la cadena alimentaria. Como tú no señalas a los responsables de la cadena alimentaria, al final, ¿qué tienes que hacer? Enfrentar a los pequeños contra otros más pequeños todavía. Es decir, se plantea como una explicación que la cadena del valor no se cubre en su generalidad. Eso. Cuéntanos, para la gente que vive en capitales,
y no entiende estas cosas y cree que al final la leche viene del tetrabric. No, no, por supuesto, vamos a ver. El campo es sumamente sacrificado. El agricultor tiene que estar permanentemente en el campo dando ese trabajo, ese fruto, que no es cuestión de un día para otro, es cuestión de años. El campo, vamos a ser realistas, es volátil. Unos años da buena cosecha, otros años da peor cosecha. Pero claro, si no tienes precio, porque esos precios los impone el mercado, llega un momento en que esa situación explota. Explota porque vamos a partir de la base de que hasta esta situación se ha llegado porque hay muchos años anterior en la que no se ha solucionado el problema. Y al no solucionarse el problema, se está hinchando como una pelota, hasta que ha llegado el momento que ha estallado. El gobierno, Vara, la patronal, se están empeñando en enfrentar a jornaleros contra pequeños agricultores, cosa que va mucho más lejos de la realidad. Los jornaleros y los pequeños y medianos agricultores vamos juntos de la mano. ¿Por qué? Porque los pequeños y medianos agricultores necesitan al jornalero y el jornalero necesita al pequeño y mediano agricultor. O sea, que no se piense en ello, por mucho que intenten criminalizar, porque lo que están haciendo es criminalizando a esos agricultores que se salen del carril que ellos marcan. ¿Cuál es su carril? Su carril es ir de la mano de la patronal y de los sindicatos más o menos adyacentes al gobierno. Estos sindicatos, hay sindicatos que son la mano derecha del PP y hay sindicatos que son la mano izquierda del PSOE, que siempre han estado acumulando todo el poder. Los sindicatos que deben defender a los trabajadores no están haciendo su tarea. Por supuesto que no es trabajadores, son la patronal de los agricultores. Vamos a diferenciar entre jornalero y pequeño y mediano agricultor, que es muy importante. Hay gente que trabaja para el agricultor, que es el jornalero, y el agricultor es el que da el trabajo al jornalero. Punto. Y vamos de la mano. José. Sí, no, Jesús. Ah, tú eres Jesús y tú eres José, es verdad. No digo, si quieres añadir algo al respecto de lo que está planteando. Sí, no, está claro que lo que plantea él lleva mucha razón, y es que necesitamos que en el sector agrícola y sobre todo en el sector primario nos unamos contra lo que estamos diciendo, contra estos terratenientes que están acaparando toda la tierra y todo el control financiero, porque al final, si no, esto va a tener mala solución. ¿Dictan los precios? ¿Tiene la capacidad de dictar los precios? En cierta manera, yo entiendo que el mercado se regula de muchas maneras, ¿no? Y de ahí viene el problema, de que se autorregula y a veces no. Es libre mercado, al fin y al cabo. Estamos hablando de que el sistema está fracasando en este sector. Entonces, es verdad que ahí el nivel político debería de controlar la economía, poner y fijar un precio mínimo a estos productos. Ya buscando soluciones. Primera solución es que el gobierno intervenga para fijar un precio mínimo a los productos del campo. Sí. Por supuesto. Estudiado en virtud de los costos. Por supuesto. Aparte que sería una buena herramienta incluso para abrir lo que es el tema de crédito bancario. Un agricultor evidentemente necesita de unas pólizas y necesita de un apoyo bancario. En el momento que el gobierno fije un precio mínimo, porque como he dicho antes, es irreal que la agricultura es el único sector, o sea, el sector primario del campo es el único sector donde el agricultor no le pone el precio, lo ponen los compradores. Una cosa un poco que llama la atención. Una cosa que... Eso en las lonjas de pescado no pasa. No pasa, ni en las lonjas de carne tampoco. Sin embargo, en la fruta de hueso, en el sector primario sí. ¿Por qué? ¿Por qué esa variación de precio? De 15 céntimos, de 20 céntimos, a 3 euros, 2,50 € en el supermercado. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la balanza? ¿Dónde están esos intermediarios que se llaman tanta cantidad de dinero? Manuel, ¿qué vas a aportar? Que es un modelo de agricultura sin agricultores. Es un modelo que controlan cada vez más. Por un lado, lo que emanan los tratados de libre comercio, ¿no? Pero luego claro que fijan los precios ellos. Lo fijan tanto las grandes superficies comerciales como en gran medida el capital financiero. O sea, la incorporación de los fondos de inversión, es decir, a todo este entramado que estamos diciendo. Es decir, eso está ocurriendo en la agricultura. Es decir, yo recuerdo que cuando acabó la burbuja inmobiliaria,
se empezó a hablar ya de la burbuja alimentaria. Empezaron a comprar cosechas de futuro, que y además y en gran medida son los que determinan todo ese marco de juego. Entonces, evidentemente que el problema que hay aquí, ¿cuál es? Que no nos atrevemos a decir que hay que cuestionar el mercado. O sea, que el mercado hay que cuestionarlo, que para regular los precios, para poner un precio mínimo, hay que arrancarle parte del beneficio a quien lo tiene ahora mismo. Es decir, y ese es el dilema en el que se encuentra ahora, yo creo, el campo, ¿no? No tiene mucho sentido que en Extremadura, con 2,5 millones de hectáreas de superficie agraria útil, haya casi 90.000 personas que tengan que recurrir a los bancos de alimento. Es decir, que Extremadura no está dando de comer a su pueblo. Claro. Sí. Hay otra propuesta, más o menos, que es lo que llevan en el campo. Hay 2 propuestas básicas, 3 con la de los precios. La más importante es el precio mínimo. Pero también muy importante el etiquetado. Porque los agricultores extremeños, andaluces, valencianos, están hartos de ver cómo entra la cantidad de millones de kilos de naranjas, por ejemplo, por los compañeros de Valencia, que están entrando por Algeciras. Esa naranja está reventando el mercado porque son las que venden las grandes superficies. En la etiqueta, ya antes te ponían de dónde venían, de Sudáfrica, pero ya las cambian. Ya, la naranja de Sudáfrica te la etiqueta como si fuera naranja de España. Ahí no hay control ninguno. O sea, el tema del etiquetado. Ya tenemos de origen, 1, precio mínimo, 2, etiquetado, ¿qué más? Otra cosa importantísima también sería la venta cercanía. Eso. La venta cercanía... Además es una cuestión muy importante lo que está diciendo el compañero, porque, por ejemplo, la Junta de Extremadura, el presidente, ¿no?, Guillermo Fernández Vara, que tiene mucha parte de responsabilidad y que además puede tomar medidas para que esto se regule y para solucionarlo. Una de ellas es que, por ejemplo, los comedores escolares, en la capital, en Mérida y en otros sitios, toda la alimentación que se hace en esos comedores viene de fuera. O sea, estamos hablando de que esto no tiene ningún tipo de sentido. Somos como una despensa del resto de España, donde lo que hacemos es producir de una manera todo muy rápida, con mano de obra muy precaria, que eso también es muy importante contarlo, ¿no?, de cómo la mano de obra está muy precaria, y encima lo que hacemos es exportarlo todo fuera. Jesús, tiene mucho que ver con la transición energética, es decir, que ayudaría, ¿no?, a gastar menos en transporte, en combustible, emitir menos CO2. El número de kilómetros que anda de media un alimento hasta llegar a nuestra mesa son 4.000 kilómetros. Es una locura. Es una locura. Es decir, que ese modelo, por eso decimos que hay que ir al modelo también, que yo creo que lo que ha estallado está estallando en el campo es un montón de contradicciones juntas. Está estallando la crisis ecológica, ¿no?, porque evidentemente eso es insostenible. Supongo que también las desigualdades hombre-mujer. Estéis aquí 3 hombres, hay mujeres campesinas... Aparte de que el coste real en el tema de la fruta, de la miel, de los productos primarios, es eso lo que dice Manolo, los kilómetros. O sea, es curioso de ver cómo en la zona nuestra se produce la ciruela, el melocotón, la nectarina, se envasa, se prepara, se manda, llega a un almacén o a un centro logístico a 1.000 kilómetros y de allí te lo vuelven a rebotar otra vez para atrás y te lo ponen en el supermercado con un precio incrementado entre un 500 y un 600% de más. Eso está ahí, a la vista. Entonces, ¿qué es lo que reclama el campo? El campo reclama eso, un control para que esa ganancia repercuta en colectividad con los agricultores, con los ganaderos, con los apicultores. José, ¿sabes? Que nos tenemos que ir. Habéis planteado precio mínimo, habéis planteado controles a las etiquetas para que se importe menos y que la gente también pueda identificar el producto español. 3, habéis planteado venta de proximidad, es decir, que se haga un esfuerzo para vender productos en la tierra por ahorro de dinero y por ahorro ecológico. ¿Qué más propuestas concretas nos diréis en los 2 minutos que nos quedan? Una de las propuestas concretas que habría que hacer es, como digo, esto es una lucha ardua que va a durar mucho tiempo porque nos estamos enfrentando contra un gigante y lo que hay que hacer ahora mismo es unirse el pequeño campesino, el pequeño agricultor y el jornalero en una lucha única contra estos titanes que, como digo, no van a parar porque esta gente controla todo, controla las grandes empresas, controlan mediante el dinero los medios de comunicación y lo controlan todo. Entonces, o nos unimos todos al alza y decimos claramente que la culpa de esto no la tiene el salario mínimo, la tiene el mercado y la tienen las grandes superficies comerciales junto a los terratenientes, o si no vamos a acabar. No se puede ser amigo de los jornaleros y amigo de las grandes distribuidoras Carrefour y de todas estas grandes empresas, porque son las que estrangulan al campo. Y salario mínimo y convenio digno.
y el salario mínimo y el convenio digno, que no se ha pagado Un convenio digno. y que no se ha pagado en multitud de empresas el año pasado. Si me permite, Juan Carlos, un momentito, yo quisiera mandar toda nuestra fuerza y nuestro apoyo a esos sindicatos totalmente independientes que recibieron los golpes y los palos en primera línea el miércoles, porque lo han criminalizado de tal manera y han vertido sobre ello una cantidad de barbaridades y mentiras que la verdad que no se puede permitir. Han salido vertiendo su bilis contra ellos de una manera totalmente inverosímil, cuando lo que pasó allí realmente no fue ni violencia, Claro. no fue ni una guerra, no fue nada de eso. Lo que fue un momento de total desolación, de dejadez. Y desde aquí los mandamos un fuerte apoyo a la asociación ASEPRES, que ellos fueron el primer damnificado, la primera línea. La primera línea. Y darle mucha fuerza y mucho apoyo a los compañeros y que luchen. Muchas gracias. Que no dejen de luchar. José, yo quiero también hacer un llamamiento a los demás sindicatos. No puede ser que los sindicatos no estén peleando al pie de las trabajadoras y trabajadores. Y hago también un llamamiento a mi gobierno rojirrosa, para que tome cartas en el asunto. Vais a hacer un congreso el día del 20 al 22 de marzo, ¿no? Un congreso para debatir este tipo de cuestiones en Mérida, un congreso extremeño de reforma agraria. Todavía la reforma agraria en el siglo XXI. Hombre, claro que sí, pero no lo hacemos como algo nostálgico, no queremos hablar de la reforma agraria de la República. No, claro. No, sino como algo ¿Qué hay que hacer? muy actual. Y queremos que se hablar de reforma agraria, hablar de propiedad, pero hablar también del control de lo que se produce en esa propiedad, que es lo que está ahora en litigio. Es decir, queremos hablar de una reforma agraria moderna, de una reforma agraria que no lo hemos comentado, que en el caso de Extremadura permita que nadie se tenga que ir, porque el problema es que todavía todos los meses se van 200 jóvenes de Extremadura. En el año 2000, hace 20 años, había 300.000 personas entre 12 y 30 años. Hoy hay 80.000 personas menos. Claro. Entonces queremos una reforma agraria fundamentalmente para que quien quiera quedarse a vivir y a trabajar dignamente en Extremadura pueda hacerlo. Que así sea. José, Jesús y Manolo, muchísimas gracias por veniros hasta Madrid a contarnos vuestra experiencia. Fuerza a la Asociación 25 de marzo. Estaremos muy atentos a ese congreso y, repito, gracias a los sindicatos que han apoyado estas peleas, sindicatos grandes, estén ustedes pilas, y gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, atentos al campo. La derecha abandonó a los pensionistas y la izquierda está escuchando a los pensionistas. La derecha ha abandonado al campo, que la izquierda escucha al campo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Buenas noches, Juan Carlos. Hoy te traigo un documento inédito que esta noche ampliaremos en público. Se trata de una comida que tiene el comisario Villarejo, cuando todavía no ha sido detenido, el 15 de febrero de 2017, con dos clientes suyos, Juan y Fernando Muñoz Támara, que los conocemos más porque son el marido y el cuñado de Ana Rosa Quintana. En esta comida lo más importante es que se destapan las relaciones, los estrechos vínculos que Villarejo sigue manteniendo con el Partido Popular, a pesar de estar imputado en dos procedimientos, en la causa del pequeño Nicolás y en la causa de la doctora Pinto. De hecho, él cuenta distendidamente a estos clientes, además de amigos, las llamadas que está manteniendo últimamente con la secretaria general del Partido Popular todavía, María Dolores de Cospedal, acerca de los nuevos miembros del PP que han ocupado el Ministerio del Interior. Además, desvela en estos audios que su amiga María Dolores de Cospedal, a la cual ya la escuchamos muchos años antes, en 2008, cómo le hacía un encargo para que estuviera al tanto de Gürtel y de todas estas investigaciones que había acerca del Partido Popular, le ha llamado porque está preocupado de lo que sacamos en público, porque estábamos vinculando justo ese día, el 15 de febrero de 2017, a Alicia Sánchez Camacho como la promotora de la Operación Cataluña, dándole información a la UDEF, al comisario José Luis Olivera. Pues yo se lo he avisado, ya te digo, el otro día a la COPE, que me llamó, no sé qué, pues claro, van, las peleas muertes que tiene la pequeñita contra ella, van ahí, ¿sabes? Ahora le están dando caña, bueno, hay una gorda esa de público, pues imagino que lo verás tú, ¿no? Que lo ves todos los días, ¿no? Eso lo veo. ¿Ah, no? Pues hay una, eso es un periódico que lo maneja el CNI,
pero que es de Podemos, aparentemente, público. Dice, Robles, no, pues coño, estos son los que sacaron la famosa conversación del ministro, y me dice, ¿y no te importa todo? Me toca la polla, ¿no? Yo estoy haciendo mi trabajo. Y claro, van a por la Alicia, que es una de ellas, ¿no? Que la Alicia es. Mira, ¿ves? Ahí, eso que pone ahí, no sé cuánto, ahí ves que hay una grabación, tú pinchas y se me oye a mí hablando. Va por Alicia, pero Alicia es tronca total de ella, de la COSPE, y claro, lo que van es a presentar una imagen diciendo, la operación Cataluña la monta la COSPE, que la caga, y ahora viene la pequeñita que con diálogo lo va a salvar, ¿sabes? Ese es el discurso para que todo el mundo se lo crea, ¿no? Y claro, he dicho, digo, y al final, como en la operación Cataluña yo la he diseñado, van a decir, si tú, porque ya me lo han dicho, me han dicho, si tú derrotas, que pues como al pintor, ¿no? Y tú derrotas, que es la COSPE, la que tal, contra ti no vamos, ¿no? Y tal igual, ¿no? Y claro, le he dicho eso de otra pena para mi coño, ¿no? Como ves, Cospedal, según Villarejo, está preocupado porque estamos yendo a por una de sus chicas, de las chicas de Cospedal. Y tiene miedo también de que esto se haga extensible a otras cosas como Gürtel. Y así, el propio comisario Villarejo dice que ya les advirtió en 2005 al Partido Popular, es decir, cuando el denunciante de Gürtel todavía estaba grabando las conversaciones y ni siquiera se las había llevado a la policía, que tenían que tener cuidado con ese concejal y que ahora se lo ha vuelto a decir a María Dolores de Cospedal. ¿Cuál es la solución que busca Villarejo? Bueno, pues que María Dolores le siente con el Zampa. ¿Quién es Zampa? Zampa es Juan Ignacio Zoido, quien sustituyó como ministro del Interior a Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio. 2005, yo, que cuando me cago en la puta no puedo remediar, no soy de izquierda, pero a mí, soy de derecha, pero a mí la izquierda siempre me ha dado gloria, macho, y los mierdas estos nada, ¿no? En el 2005 ya avisé yo del Peñita a los del PP, le dije, tenéis un marrón con este tío, que tal y que igual, no te preocupes, pues igual que ahora con el Zampa, o sea, los marrones que les va a caer, no te puedes ni imaginar, el otro día que hablé con María Dolores, le dije, tío, hacer esto y esto. No, es que lo que le están diciendo, le están diciendo a la gente que le dice lo que quiere oír. Yo como no tengo ningún problema, yo siéntame con él, con el Zampa, y le explico. Pero vamos. Y que no tiene entidad para sacar. Pero vamos, claro, y como no. Mira, Antonio. Como ves, lo que demuestra esta conversación, y esto es lo más importante para el juez y que seguramente esté relacionado con otra pieza, la de la operación Kitchen, que investiga los encargos del Partido Popular para obstruir la investigación de los papeles de Bárcenas, va a servir para ratificar que esos encargos son verdad. Entonces, lo mismo vemos desfilar por el juzgado, no solamente al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, del que también habla en esta conversación, sino a la propia secretaria general del PP y en ese momento ministra de Defensa. Y esto es importante, lo de María Dolores de Cospedal, porque según Villarejo, a él le han venido encargando que derrote para implicar a María Dolores de Cospedal en todo esto. Pero él dice ser muy fiel a ella y que no va a derrotar. Bueno, habrá que verlo. Estamos en el aeropuerto. No hay drones, no hay ruedas reventadas y nos hemos librado de que haya algún Ortega Smith apostado en el tejado con su metralleta, esperando que llegue alguien con aspecto de perro flauta para decir, hijo de puta, uno menos. ¡Ja! En fin, cosas de la derecha. Viniendo para acá he visto que Donald Trump, en un emotivo discurso, bueno, emotivo para él, porque entre los republicanos y los demócratas se estaban casi matando, ha decidido nombrar con bellas palabras presidente de Venezuela a Guaidó por sus imperiales cojones. Maduro es un gobernante ilegítimo, tirano que maltrata a su pueblo. Sin embargo, se aferra a esa tiranía. Sin embargo, se le va a derribar. Esta noche hay un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, sueños, aspiraciones de todos los venezolanos. Sumándose a nosotros en la galería es el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, lleve de vuelta a Venezuela este mensaje.
así son las cosas de la democracia. Porque ¿para qué vas a votar si puede Guaidó ser elegido por el presidente Trump? Por cierto, ¿por qué no lo recibió el otro día? Cosas raras veredes, amigo Sancho. En fin, que le ha nombrado y que el emperador Trump le ha dedicado hermosísimas palabras. Deben tenerte mucha consideración, hijito. Lo que hubiera dado el bueno de Pinochet, porque Nixon le hubiera dicho, ¡hala, venga, que ahora eres el presidente, que Allende no lo es más! Y no hubiera tenido que dar golpes, fusilar, exiliar a gente. Ay, Guaidó, mira que has tenido suerte con Trump, ¿eh? En fin, que ahora tiene que ejecutar el mandato de Trump, que no lo ha recibido, pero le ha dicho que vamos adelante, que él es el presidente de un país que no tiene seguramente ni idea ni dónde está. En fin, que la democracia ya sí eso para otro día, y ocurrirá que el saltaverjas se va a encontrar de verdad como si hubiera saltado a la verja. ¿Y qué hubiera hecho? Pues no sé, darse la vuelta, caminar hacia la puerta o decirle a los venezolanos y venezolanas, oye, ¿cómo lo veis? Guaidó habla para que tengáis elecciones y deja de enredar, que donde mete la mano Trump, ¡uy!, termina quemando. Hasta mañana, desobedientes, ya, desde tierras latinoamericanas. ¿A dónde iremos?